Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos viendo imágenes del exacto momento en que el preparador físico de la U en Brasil pasa delante de un grupo de hinchas del Corinthians y hace gestos de imitación de monos, lo cual es una práctica racista que tiene ya larga tradición, lamentablemente, para mofarse, en este caso, de miembros de la comunidad afro-brasileña, ¿no? Comparándolos con monos. Por esta sanción, el señor preparador físico del equipo de la U ha sido detenido en flagrancia por la policía de Sao Paulo, ha dormido en la comisaría, después de lo cual se le ha impuesto una pena de prisión preventiva, una situación de prisión preventiva en espera de una decisión judicial, que de acuerdo al Código Penal brasileño podría ir hasta 5 años. En el Perú, aparentemente no tenemos una experiencia similar. Hemos sido quizá menos exigentes y más blandos que los brasileños. Recordemos que es un país donde cerca del 50% de la población tiene un origen afro-brasileño, tiene una identidad, se reconoce en la identidad afro-brasileña. Y conocemos a los grandes jugadores del fútbol brasileño, el principal de los cuales, Pelé, formaba parte de esta comunidad naturalmente, de manera que es particularmente desatinado ir con un equipo a un país extranjero y mofarse de esa manera contra el público ante cámaras. Las cámaras han permitido que la justicia adopte una decisión flagrante sobre el caso de, repito, este entrenador, este preparador físico del equipo de la U, que es un oficial, como llaman ellos, de origen uruguayo, como lo es el entrenador Fossati, que es el que lo ha hecho venir a nuestro país. Queremos conversar con un abogado especializado en Derecho Deportivo en el Perú, que está con nosotros acá, el doctor Julio García. Vamos a tomar luego contacto con un colega de él, brasileño, Eduardo Fonseca, desde el Brasil vía Zoom. Doctor Julio García, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, don Fernando, muchas gracias, el gusto es mío. Confírmeme, ¿no tenemos un precedente en el Perú de que algún oficial de un equipo de fútbol sea detenido en flagrancia por actos racistas? No, no hemos tenido un precedente. Han habido casos de racismo denunciados por jugadores en los años precedentes que no han concluido con las sanciones que hubiera podido esperarse, pero no hemos tenido un caso como este, que adquirió mucha visibilidad porque se ha desarrollado en el marco de un torneo internacional y que además por la forma en la que se han desarrollado los hechos. El video acaba de aparecer el día de hoy. Los 2 primeros días el club respaldó. Creo que todos los que habíamos visto de alguna manera sentíamos que había una sensación de injusticia y de abuso con el... Yo nunca. ¿no? Y aparentemente no había una prueba y hoy salió la prueba y desgraciadamente... Pero ¿cómo reaccionó usted cuando se enteró de que la justicia brasileña había procedido a detener al preparador físico de la U? Aparentemente había ocurrido algo, no se había mostrado en un escenario con mucha cámara, con mucha visión, no salió nada, ha salido recién hasta el día de hoy. No se mostraba, el equipo lo respaldó, el técnico habló muy bien de él y parecía que podía haber habido hasta en cierta medida una situación de abuso, pero no hay forma de defenderlo hoy día. El club creo que todavía no ha señalado nada, los actos están ahí, las imágenes hablan más claro que nada y bueno, se ha aplicado la ley. Yo le digo, en mi experiencia, hace un par de meses estuve en Brasil en un partido de fútbol en un estadio. Las barras son particularmente agresivas las barras brasileñas. Yo estuve con un grupo muy pequeño de peruanos, muy pequeño, ¿no? Y fueron bastante agresivos, especialmente con las mujeres. Los gritos muy denigrantes, que pasa en el fútbol, pero que no pueden ser normalizados, ¿no? Claro. Ahora, lo que usted presenció en esa experiencia que nos narra del Brasil no era delito racista. Yo no sé si no era incitación al odio racial. Racista. Yo no era sé si no misoginia, por lo que dice usted. Yo no sé si no tuvo connotación racista, ¿no? Porque trataban de indios y creo que eso también es racista. No había policía. De indios a los peruanos. A los peruanos, claro, a los peruanos, ¿no? Y creo que eso tiene la misma connotación racista, por supuesto, ¿no? Que sí, se han dicho eso. Pero no había prensa, no había prensa y no había policía, ¿no? No había cámara, ¿no? Ahora, el entrenador, el señor Fossati, usted dice que defendió a su colaborador, que lo ha traído él de Uruguay. Él es el que lo ha contratado, dice que trabaja hace 13 años con él. Claro. Pero tampoco es que puso la mano al fuego por él, ¿eh? No. Dijo, habrá que esperar pruebas y si ha cometido una falta tendrá que pagar.
Eso es lo Claro, que dijo, sí, lo dijo en su claro, conferencia de sí. prensa, ¿no? Si ha cometido alguna falta, tendrá que pagar. Aparentemente nos hallamos ante la eventualidad de que este preparador físico, el señor Sebastián Avellino, deba permanecer en Brasil mucho más de lo que hubiera Sí, deseado, claro, ¿no? con sanciones muy fuertes en el ámbito penal que pasan a un segundo plano las sanciones deportivas, que también las va a tener. Vamos a hablar sobre eso, pero permítame establecer un contacto vía Zoom con un colega suyo brasileño, Eduardo Fonseca. Señor Fonseca, muy buenas tardes. Sé que ya es la noche en Sao Paulo, son las 8 y 10 de la noche para ustedes, creo, ¿no? Buenas noches. Hola, muchas buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias y Gracias. bien por poder conversar con usted para que nos explique el contexto de esta medida adoptada por la justicia brasileña. ¿Hay antecedentes de una detención de este tipo en el Brasil, es decir, en flagrancia, en el estadio mismo? Sí, sí. En el derecho penal hay algunos precedentes acá en nuestro país en casos de prisión en flagrante, como esa que se ha pasado. Pero me parece que no hay más espacios para este tipo de comportamiento. Había una cierta duda acerca de indicios, de imágenes, y ahora tenemos ahí algo un poco más aclarado. Eso no se puede más pasar. Acá tenemos una experiencia de violencia en los estadios de fútbol y no se puede más soportar este tipo de comportamiento. Esto está claro para nosotros. Pero la prisión de este señor me parece algo no tan normal. Porque mira, tienes la pena que se puede poner al final del proceso no es proporcional a la situación que ahora se encuentra. Detenido provisoriamente para que se pueda responder el proceso penal. ¿La pena puede ser hasta de cuánto tiempo, señor Fonseca? Segundo artículo 20 de la ley 7.716, de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. De acuerdo. Eso. Ahora, entonces... Sí, adelante, por favor. No, entonces, yo que quiero decir es, la medida no es proporcional, porque si tenemos una pena que se puede llegar el máximo hasta 3 años, y este señor podrá cumplir esta pena en un régimen abierto, no se puede poner una privación anticipada, porque suena como si fuese una pena anticipada. Y este señor está detenido no cumpliendo pena, pero preso provisoriamente. De acuerdo. Quizás haya influido el hecho de que es una persona que no tiene arraigo domiciliario en el Brasil, porque por definición está de paso, ha ido para un partido de fútbol. No necesariamente. La Suprema Corte de Brasil ha permitido que inúmeras personas que responden delito y no son ciudadanos brasileños se pongan en libertad. Por ejemplo, en este caso, este señor tuvo su pasaporte detenido. Entonces no había un argumento concreto, seguro, que justificase tamaña medida. De acuerdo. Entonces, ¿usted cree que la falta está constituida, que los videos son una prueba suficiente, pero que la medida adoptada hasta ahora es desproporcionada en relación a los hechos imputados? Exacto, pero el video es un indicio. Hay que poner el proceso penal adelante, con derecho al contradictorio, que se haga una amplia defensa. Entonces, es un indicio que lleva a una conclusión en la fase de la policía que apunta la práctica de un delito, o que precisa ser comprobada en la etapa judicial. Ya, ¿comprobada cómo? Se les darán testigos de las personas que han asistido, que estaban en la tribuna y que han visto personal y directamente y de cerca los gestos hechos por el preparador físico de la U. Exacto. El proceso penal es un conjunto de pruebas, ¿no? No solamente el vídeo
las palabras del policía, las palabras de las testimonias, el propio detenido tiene que hablar y su derecho de probar su inocencia, o que no ha hecho algo de forma imprudente, no sé. Hay que hablar, tiene derecho. Incluso el silencio es un derecho de él. Claro. Ahora bien, ese gesto que hemos visto en el video que ha sido realizado por el preparador físico de la U, el señor Avellino, es imitando a un mono, atribuyendo a los brasileños de la comunidad afro-brasileña el ser animales, ¿no es cierto? Es un gesto que se ha visto en otras circunstancias, en actos similares, en estadios en el Brasil. No tanto, pero sí se nota, y este tipo de casos se lleva al cárcel. Pero, como ha dicho, la decisión se pone en libertad. No hay necesidad de una prisión cuando no se tiene el presupuesto de prisión. Necesidad preventiva, dice usted, que no le parece proporcional ponerlo en la cárcel ahora antes de que sea juzgado y condenado. Pero que... Perfecto. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. De acuerdo. Pero hay un elemento más. Recientemente tuvimos la situación envolviendo Vinicius Junior en España. Entonces, sí, hay un conjunto de factores. Y por eso el juez ha dicho en tu decisión, los factos son graves y demandan una respuesta a altura, a contento. Pero no me parece que sea el derecho penal que tiene que responder a este tipo de situación. Sí, contribuye, pero no solo el derecho penal. Es una cuestión de civilidad. Eso, es un enfrentamiento general de todo el mundo. En los últimos tiempos han habido incidentes de este tipo, ofensas racistas, expresiones de incitación al odio racial en los estadios brasileños. De connotación racial, no más, porque se ha ponido una lupa en este tipo de comportamiento. Pero hay pelea en las canchas, alrededor de las canchas. Hay insultos homofóbicos, por ejemplo. De acuerdo. Pero lo que dice es que la legislación ha sido reforzada de manera tal que no se registran, por lo menos por ahora, agresiones racistas o incitación al odio racial, como aparentemente el juez que ha tomado la decisión de imponer esta prisión preventiva ha caracterizado los gestos hechos por el señor Avellino. Perfecto. De acuerdo, señor Fonseca, muchas gracias por aclararnos, por recordarnos un poco el contexto en su país y también lo que ha sucedido en España, ¿no? Con el futbolista Vinicius Junior, que ha sido ahí también objeto naturalmente de agresiones y de mofas con un carácter claramente racista. No sé cómo haya evolucionado ese caso en España, pero efectivamente son cosas que hemos visto en partidos internacionales. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches, señor Eduardo Fonseca, un abogado brasileño especializado en derecho deportivo. Muchas gracias entonces. Bueno, señor García, hemos escuchado a un colega suyo brasileño. A él le parece que no es proporcional la medida de prisión preventiva, aún pese a la perspectiva de una condena que a él le parece razonable. Creo que lo que él dice es que por la pena, al ser la pena máxima de 3 años, entiendo que la gravedad de la pena, imagino que son las normas procesales penales brasileñas, no ameritan la prisión preventiva. Sin embargo, estuve revisando un poquito sin ser penalista antes de venir y entiendo que hay una ley, se lo mencioné antes, que habla de una pena de hasta 5 años, ¿no? Y me imagino que es probable que el juez lo haya citado. Cuando ¿no? la agresión no es contra una persona, sino contra una etnia, dice, contra un colectivo. Exactamente, ¿no? Sí. Acá el año pasado hubo 2 hechos de racismo en el fútbol, ¿no? En el Estadio Monumental, en un partido contra Melgar, le lanzaron una cáscara de plátano a un jugador, y fue sancionado con una multa. Y en Cusco... ¿Quién fue sancionado con una multa? El club local, el club, pero la hinchada. Pero no se identificó nadie a la persona. en particular. Porque claro, quizá no había una cámara.
Correcto. Sí. Como sí ha pasado en España. En España han identificado a las personas que agredieron verbalmente a Vinicius Junior y están prohibidas de por vida. Prohibidas de por vida. Sí, sí, sí. ¿Eso por decisión de la justicia? Y por decisión de la justicia, pero antes de eso el propio club lo sancionó porque eran socios, creo. Pero ya hay una decisión firme. De la justicia deportiva. De la justicia deportiva. ¿Dónde se llevó a cabo esto? En un estadio adverso creo al que Real fue el Madrid. estadio de Valencia, creo que fue. Y entonces es el propio club de Valencia que sancionó a sus afiliados claro, porque, prohibiéndoles que vayan al estadio de por vida. Correcto. Y de hecho, inclusive, fíjese, él fue expulsado. Después de estos actos, él reacciona de una manera tal que el árbitro del partido le muestra la tarjeta roja. Y esa tarjeta fue anulada, considerando que la reacción de él había sido proporcional al gesto de la agresión que había sido recibido y se le habilitó para jugar. No jugó porque él no se sentía en condiciones de jugar. Se retiró, ¿no? Sí, ese partido, pero fue habilitado, digamos, para jugar. De acuerdo. ¿No? ¿Y en el Perú? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué antecedentes? Le digo, ¿qué marco normativo? Hace poquito, estos dos años... Cáscara de plátano en Arequipa. En Arequipa no se identificó, y en Cusco, cánticos, un partido cienciano, Alianza Lima, que hablaba de que no saltes gorila, decía, y también se sancionó con multa. En un caso de eso, ¿A quién se multó? Al club cienciano, también al club local. Hay cada vez, fíjese que hay cada vez la regulación de FIFA, desde los estatutos prohíbe la discriminación. Y hay todo un plan y unos... en el último mundial, no sé si recuerda que había brazaletes de no a la discriminación. Sí. No, claro, ¿no? y el equipo alemán Correcto. jugó hace poco con una camiseta negra. Correcto. En solidaridad con un caso de racismo, Sí, ¿no? sí, correcto. Recuérdenos el detalle. ¿Usted sí, recuerda? pasó. Digamos, el caso de Vinicius Junior ha dado una vuelta al mundo y ha tomado mucha notoriedad nuevamente el tema de la discriminación por raza, ¿no? Y claro, Alemania tuvo hace poco un gesto de lucha contra el racismo, ¿no? Como lo ha tenido también, lo tuvo todo el fútbol español a propósito de la propia federación, como hubo en Brasil hace poco también una serie de encuentros en los que buscaban tratar de sostener la lucha contra el racismo, en particular como una de las formas de discriminación que se persigue, ¿no? Bueno, el caso emblemático en la historia del fútbol es el desprecio del Führer nazi. Claro, por supuesto. Hitler por contra supuesto. las selecciones como la peruana que tenía tenía futbolistas en Austria, de nuestra comunidad afroperuana, ¿no? Correcto. Sí. O sea, hay un antecedente que de los terminó 30, ocasionando que finalmente, por el hecho de que se retirara el Perú de la... Era un partido contra Austria, me parece, en el 36, ¿no? Sí, en el correcto. 36. Que habíamos ganado 4-2, creo, sí. y nos tocaba pasar Claro, habíamos ganado y dejó sin efecto, se volvió a jugar y Perú no se presentó, ¿no? Sí. Como correspondía. O sea, hace casi 80 años. Sí, claro. Nuestra federación ha tenido gestos de afirmación. Hay cosas con las que no se juega. Correcto. Tú no puedes atentar contra la moral, contra la integridad, contra el bienestar de un jugador en función de su origen étnico. Claro, y sobre todo en la época en la que estamos es parte de la lógica del crecimiento, del desarrollo del ser humano, que se reconozca como igual, ¿no? Que las diferencias vayan quedando atrás. Y las elementales como el tema de la raza, como el tema del género, Sí, la verdad es que es muy chocante en un momento donde tenemos jugadores de todo el mundo desfilando, por ejemplo, entre los países árabes, ¿no? Hasta hay varios jugadores peruanos de nuestra selección que juegan en Arabia Saudita, sí, claro, y en otros países árabes. Pero se normaliza, fíjese que hay una herramienta que por tema de edad, ¿no? Va entre los más jóvenes, se va desarrollando más el tema de las redes sociales. FIFA hizo un estudio que comprendió varios años. Hizo, a propósito de la última Eurocopa, la del año 2020, y el Torneo Africano de Naciones, hizo un seguimiento de los posts, de las redes sociales alrededor, y decía que habían analizado más de 500.000 de publicaciones. Y el resultado había sido que el 55% de los jugadores participantes habían sido agredidos en esos posts con motivos racistas, decía, ¿no? De los jugadores participantes en la Eurocopa, sí, y en la Copa Africana de Naciones, ¿no? Ya, bueno, es bastante. Bastante. En el Perú no hemos hecho un estudio. No se ha sobre hecho el un racismo estudio contra jugadores que se exprese no en se ha redes hecho. sociales. En el fútbol han habido estudios hechos por algunos sociólogos, pero no ha habido un estudio institucional, ¿no? De la Federación Peruana, no.
no hay un sistema que permita detectar. Hace muchos años se habló de la posibilidad de en la lucha contra la violencia en los estadios, tratar de identificar a los hinchas, a los aficionados, para poder detectar quiénes promovían la violencia. No se ha hecho. Entonces hoy solamente, pese al tiempo transcurrido, solo se dan sanciones al estadio, al club que alberga el encuentro. Pero no hay un solo caso de algo comparable a lo que sucedió en Brasil. No hay. Detención de una persona por un insulto racial. No hay. Yo no sé si tengamos, no soy especialista en el área penal, yo no sé si tengamos acá casos de este tipo, parecidos en cualquier ámbito, que haya merecido una detención y eventualmente una sanción de algún juez. De acuerdo. Ahora, por otra parte, hay también un tribunal específico de la FIFA y se aplica el TAS, el TAS, ¿no? Sí, que ve pero en escenarios de apelación. En este caso, como el partido del día martes se ha jugado en el marco de la Conmebol Sudamericana, hay un reglamento de Sudamericana. Fíjese usted qué tanto se persigue el racismo, que el reglamento de la Copa Sudamericana regula un capítulo sobre el racismo y dice, si hay cantos racistas, establece la obligación de suspender el partido, advertir por los parlantes. Si continúa, tiene obligación de cancelar el partido el juez. ¿Y ha sucedido? No ha sucedido aún, no tenemos un antecedente de este tipo. No tenemos, hace poco, no recuerdo en dónde, yo estaba viendo fútbol y hubo una interrupción por un tema de cánticos, pero el partido continuó, es decir, se suspendió y el partido continuó. Se suspendió temporalmente se dijo... y logró acallar a las barras y siguió el partido, no hubo cancelación. Pero digamos que esto es un tema regulado. Ahora, el reglamento disciplinario de Conmebol, que se aplica para el caso, porque es un partido que forma parte de un torneo organizado por Conmebol, contempla la sanción. La sanción a ese señor va a ser no menor de 10 fechas de suspensión o de 4 meses, dice el reglamento. Puede ser más, es la mínima, puede ser más grave. Creería que es más grave, él ha negado los hechos inicialmente, pero además hay una responsabilidad objetiva del club que establece el reglamento. No creo, sinceramente, que lleve a Conmebol a aplicar una sanción a Universitario, pero que en el reglamento contempla la responsabilidad del club por cualquier infracción cometida por los oficiales de partido, como es un... digamos, funcionario de alto nivel del club, como correcto, es el preparador físico. Correcto, ¿no? Está establecido. No sé si finalmente Conmebol decida también iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la U. Ahora, hay otro factor de odio colectivo que es el de género, ¿no? Correcto. La misoginia. Y es tanto más grave que hay un auge del fútbol deportivo en muchos países. Y por otra parte, hemos visto el caso de mujeres árbitros de partidos de hombres. Cada vez más. Ya, en el Perú tenemos una experiencia de eso, mujeres arbitrando sí, a jugadores de hombres. Tenemos y tenemos directivas, sí, claro. Varias. Recuerdo a la profesora Ana Pérez, que era árbitro, pero hay más. Ahí sucedería lo mismo. O sea, hay un insulto de odio a la mujer. Es un agravante, claro, es un agravante. Es un agravante y se pueden tomar medidas similares a las de odio racial. Sí, claro que sí. Bueno. Es agravante en el partido y después del partido. Es un agravante contra quien cometa esta falta. Bueno. ¿No? Me parece que estamos progresando entonces en el sentido de ponerle normativamente límites, por lo menos. Bueno, y esperemos que en el comportamiento también y que los que nos están escuchando, los aficionados, sepan que precisamente por el respeto a su club hay que evitar verse en la situación en la que desdichadamente la U se ha visto. De alguna manera creo que las cosas no van a ser iguales a partir de ahora, porque esto ha llamado mucho la atención sobre un tema que debería estar en agenda, digamos, de eventos como los del fútbol en particular, ¿no? En países donde tiene una connotación masiva. Bueno, profesor y abogado Julio García, muchas gracias. Recuerdo que usted es especialista en derecho deportivo, no necesariamente temas penales, sino temas administrativos, ¿no? Sí, básicamente. Los temas deportivos que tienen mucho que ver con el arbitraje deportivo en particular, ¿no? Donde se resuelven las controversias vinculadas con casos del deporte. Qué bueno que hayan especialistas de esa materia para que los resultados sean inapenables y los resultados y los títulos se consigan
en base al respeto a las normas y no a la arbitrariedad. Muchas gracias, señor García, abogado, repito, especializado en temas deportivos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.